Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy hablaremos de una noticia que ha conmovido profundamente a todos los fans del entretenimiento turco. El Sinsangu ha respondido finalmente a la declaración de arrepentimiento de Bahar Arduç. Las palabras de la actriz no solo sorprendieron a los medios, sino que también dejaron claro que, a veces, cuando el tiempo pasa, ya no hay vuelta atrás. Geç kaldın Bahar, llegaste tarde, Bahar, fueron las palabras que marcaron el final de una historia que muchos aún creían posible. Todo comenzó cuando Bahar, durante una entrevista televisiva, habló abiertamente sobre su pasado con Elçin. Con una voz cargada de emoción, el actor confesó: a veces uno se da cuenta demasiado tarde de lo que realmente importa. Si pudiera retroceder el tiempo, lo haría. Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata en redes sociales. Los fans recordaron los años de química y complicidad entre ambos, tanto en pantalla como fuera de ella, y muchos comenzaron a pedir una reconciliación. Sin embargo, la respuesta de Elçin fue tan directa como inesperada. La actriz publicó un mensaje breve pero contundente en sus redes: hay palabras que llegan tarde, y silencios que dicen más que 1000 disculpas. Esta frase bastó para desatar una tormenta de comentarios. Los seguidores de la pareja se dividieron, unos pedían que Elçin lo perdonara, mientras otros celebraban su decisión de mantenerse firme. Una fuente cercana reveló que Bahar había intentado comunicarse con ella en privado, enviándole incluso flores con una nota que decía: perdóname si el orgullo nos separó. Pero según los rumores, Elçin ni siquiera respondió al gesto. Durante un evento de moda celebrado en Estambul, la prensa no perdió la oportunidad de preguntarle directamente a Elçin sobre las palabras de Bahar. La actriz, con una sonrisa serena, respondió: hay personas que entienden el valor del amor cuando ya no hay amor que salvar. Su respuesta fue suficiente para dejar en claro que no habría reconciliación. Los presentes notaron su calma, pero también la determinación en su mirada. Una periodista le preguntó si aún guardaba algún sentimiento, a lo que ella replicó: los sentimientos cambian cuando aprendes a quererte a ti misma primero. Bahar, por su parte, fue visto unos días después en un restaurante del Bósforo, visiblemente afectado. Testigos aseguran que el actor evitaba las cámaras y permaneció solo gran parte de la noche. Un amigo cercano comentó que él no esperaba una respuesta tan fría, pensó que todavía había una posibilidad, pero parece que Elçin ya pasó página. En redes sociales, el tema se convirtió en tendencia bajo el hashtag #Geç kaldın Bahar. Los fans compartieron fotos antiguas de la pareja, recordando escenas icónicas de sus proyectos juntos y comentando cómo, a pesar del tiempo, la conexión entre ellos seguía siendo inolvidable. Sin embargo, muchos también apoyaron la postura de Elçin, destacando su fortaleza emocional y su capacidad para seguir adelante sin mirar atrás. Días después, la revista MacLife Türkiye publicó un reportaje en el que aseguraban que la distancia entre ambos no se debía solo a diferencias emocionales, sino también a antiguas tensiones laborales. Según la publicación, durante las grabaciones de su última serie juntos, surgieron desacuerdos creativos que habrían dejado heridas profundas. Un miembro del equipo comentó: ambos tenían personalidades fuertes. A veces esa intensidad que se veía en pantalla también se vivía detrás de cámaras. Elçin, sin embargo, parece decidida a no revivir el pasado. En una entrevista reciente para una plataforma digital europea, la actriz afirmó: he aprendido que no todo lo que se rompe se repara. A veces, dejar ir también es una forma de amor. Sus palabras fueron interpretadas por muchos como un cierre definitivo,
y los seguidores comenzaron a escribir mensajes como el Sin merece paz y no se puede volver a lo que ya no existe. Por su parte, Var intentó mantener un perfil bajo tras la ola de atención mediática. No obstante, fue visto en el aeropuerto de Estambul antes de viajar a Londres, donde, según la prensa turca, planea grabar una producción internacional. Algunos medios especularon que el viaje tenía un doble propósito, alejarse del ruido mediático y tomar distancia emocional. Un reportero logró acercarse para preguntarle sobre el Sin, y el actor, visiblemente incómodo, respondió únicamente: hay cosas que uno debe asumir en silencio. Mientras tanto, los fans de ambos continúan debatiendo. En TikTok y X, antes Twitter, se viralizaron clips con música melancólica que recopilaban momentos de sus antiguas entrevistas, especialmente una donde el Sin le decía a Var: a veces no hace falta decir, te amo. Basta con mirar igual. Esa frase, rescatada por los seguidores, se convirtió en símbolo de lo que fue y ya no será. Sin embargo, no todo fue tristeza. En los últimos días, el Sin reapareció con un nuevo look y una energía completamente renovada. En una gala benéfica en Estambul, deslumbró con un vestido rojo y un discurso que muchos interpretaron como una indirecta elegante a las mujeres que alguna vez fueron señaladas por ser fuertes. Les digo que ser fuerte también es una forma de ser libre. El público estalló en aplausos, y los titulares del día siguiente no tardaron en destacar su mensaje como una declaración de independencia emocional. Una fuente cercana aseguró que la actriz está centrada en un nuevo proyecto cinematográfico y que no tiene intención de involucrarse sentimentalmente por el momento. El Sin está en una etapa de reconstrucción personal. No hay espacio para el pasado, solo para lo que viene, comentó. Mientras tanto, el entorno de Var mantiene silencio, aunque un amigo del actor reveló que él aún guarda una fotografía de los dos en su camerino. No la ha quitado. Tal vez sea su manera de recordar lo que fue importante, dijo. El público, dividido entre la nostalgia y la admiración, ha hecho de esta historia una de las más comentadas del año. Algunos aún sueñan con una segunda oportunidad, otros celebran la madurez de ambos. Pero lo cierto es que las palabras Hek Kalm, Var se han convertido en una frase que quedará marcada en la memoria del entretenimiento turco, como símbolo de lo que pasa cuando el amor llega demasiado tarde. Y así, queridos seguidores de mi canal, termina otro capítulo de una historia que mezcla amor, orgullo y segundas oportunidades que nunca llegan. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Var y el Sin deberían darse una nueva oportunidad? ¿O es mejor dejar el pasado atrás? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita para no perderse las próximas noticias del mundo del espectáculo turco. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que el Sin hizo bien en no perdonarlo o que merecían una segunda oportunidad? No olviden dejar su opinión en los comentarios, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas historias del mundo del entretenimiento turco.